Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz, con toda mi admiración y mi respeto, Raúl Olmos, reportero de investigación de Mexicanos contra la Corrupción, quien por cierto en el 2017 obtuvo el primer lugar del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter por la investigación La negra historia de Odebrecht en México. Igualmente es autor del libro Gigante de Lodo, Odebrecht y su historia de corrupción en México. Muy buenos días, Raúl, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Ricardo, un gusto saludarte. ¿Qué representa la llegada de Emilio Lozoya para aclarar toda esta situación ahora con el título de tu libro? Me lo estoy imaginando así, Odebrecht, este lodazal gigantesco y bueno, todo lo que se ha especulado, además de los cañonazos gigantescos de millones de dólares para obtener beneficios en obras, pues también este otro escándalo de carácter económico-político, de financiamiento de la reforma energética. ¿Qué expectativas tienes tú mismo? Bueno, abre la expectativa, Ricardo, de que al fin este caso de corrupción que se vivió en nuestro país sea castigado, haya justicia, que no sea un caso más de impunidad en nuestro país. Este caso, desde enero de 2017, se inició una investigación en nuestro país y la investigación quedó trunca durante al menos 2 años. México se convirtió en el segundo país donde este caso no se castigó. Recordarás que el caso Odebrecht es un caso transnacional de corrupción que abarcó al menos 12 países y que mostró cómo esta empresa brasileña Odebrecht profesionalizó la corrupción porque tenía un banco especializado en pagar sobornos, una red muy amplia en distintos países de empresas offshore a través de las cuales transitaba el dinero, e incluso un departamento especializado en la empresa para gestionar y pagar sobornos a políticos de todo el continente. Al menos 12 países se documentó que hubo estos pagos. En México solamente hay un político señalado directamente o procesado, que es Emilio Lozoya, sí. Y lo insólito es que en el resto de los países pues se armó toda una red de corrupción que involucraba a políticos, incluso ministros, presidentes, que mostraba que se trataba de un mecanismo de alta corrupción que involucraba a personajes de la alta política. En México solamente un personaje, Emilio Lozoya, y el hecho de que Lozoya venga a nuestro país abre la expectativa de que se conozca cómo operó la trama de corrupción, a qué político se involucró, porque pues la idea parece que la misma trama de corrupción que se vive en otros países es posible que se haya vivido en México también. Hoy la función corresponderá, bueno, en estas condiciones también inéditas, ¿no? Se ha pretextado lo de la pandemia, etcétera, o que venía anémico, pero en estas condiciones inéditas va a hacerse una comparecencia cibernética. Hoy el caso de agronitrogenados, esta famosa planta chatarra, mañana Odebrecht, y luego pues, vamos a ver cómo se administra la aparición, que me parece será sistemática de aquí en adelante, de parte de Emilio Lozoya. Es un asunto jurídico, de estricta justicia, de verdadero combate contra la corrupción, o inevitablemente también un asunto político, electoral, Raúl. Bueno, sin duda tiene un ingrediente político este asunto, porque involucra a políticos de alto nivel y además sí, de todos los colores. Una peculiaridad de Odebrecht es que para ellos la corrupción no tenía color, no tenía partido político, y en distintos países se vio esta manifestación de cómo sobornaron a políticos de distintos perfiles políticos, ¿no? Sí. En nuestro país parece que se va a replicar esta historia que vimos ya en otros países, donde no solamente se abocó a cuestiones del partido gobernante, en este caso del PRI,
sino también abarcó otros espectros políticos. Efectivamente, hoy inicia la comparecencia. Hay que resaltarle a la audiencia que se trata de 2 causas penales por las que se extraditó a Emilio Lozoya. Una tiene que ver con la compra de una planta chatarra al Grupo de Altos Hornos de México, y otra tiene que ver directamente con el caso Odebrecht. Sin embargo, ambos casos se entrecruzan porque las 2 empresas utilizaron la misma plataforma, el mismo esquema de corrupción, de transferencia de sobornos e incluso las mismas cuentas en Suiza para transferir estos pagos ilícitos al entonces director de Pemex. Entonces, de ahí se podrían derivar señalamientos, incluso desde hoy mismo, a altos políticos, a políticos pues que estuvieron en los anteriores sexenios. La expectativa es que se señale incluso a ministros, a exsecretarios de Estado, que participaron en los beneficios a estas empresas, tanto a Altos Hornos de México como a Odebrecht. Esto tal vez lo debí preguntar al principio. ¿Se justifica pues no sé si decir modus operandi de parte del gobierno de México, traer a Lozoya, meterlo a un hospital, esa finta que se hizo de que se iba al reclusorio, tenerlo ahí en estas condiciones? ¿Se justifica el arreglo, Raúl? ¿Es ético un arreglo de esta naturaleza con el señor Lozoya? Bueno, se ve muy mal, sin duda, Ricardo. Esto se ve pésimo, como estar negociando con un delincuente. Claro. Sin embargo, hay que tomar en cuenta qué se vivió en otros países y cómo se desgranó la trama de corrupción en otros países. El gran caso Lavallato, del que se derivó el caso Odebrecht, por ejemplo, inició con la detención de funcionarios menores que tenían que ver con unas operaciones de divisas en Brasil. De ahí, de unas operaciones ilícitas, digamos, oscuras. De ahí se logró luego la detención de exfuncionarios menores de Petrobras, que fueron confesando cómo había acuerdos oscuros con contratistas que se ponían de acuerdo para turnarse los contratos de obra en Petrobras, y poco a poco, según fueron obteniendo delaciones premiadas, les llaman allá, que son especies de acuerdos de colaboración, fue que se fue conociendo la gran trama de corrupción en el caso Lavallato, a partir de acuerdos de colaboración con funcionarios primero de pequeño nivel y luego de gran nivel. Esto igual se vivió en otros países, y fue así como hemos logrado conocer el alcance de esta trama de corrupción, primero en el caso Lavallato y luego en el caso Odebrecht. Y esa es un poco la expectativa que se abre en el caso Lozoya, que a partir de un acuerdo de colaboración con este personaje se pueda conocer el alcance de la trama de corrupción, que podría tocar incluso a políticos de altísimo nivel, yo diría expresidentes, no solamente el expresidente Enrique Peña Nieto, sino también incluso el expresidente Calderón, que en su momento otorgó beneficios a Odebrecht. Entonces, pues se oye muy mal, pero podría abrir la expectativa de que esto se conozca en los alcances de la trama y no quede solamente en un personaje como hasta ahora ha venido ocurriendo. Que sea la función completa en todo caso. ¿No? Pues sí, lo criticable sería que esto se le dé un uso político, se termine exonerando a este personaje y que ni siquiera lleguemos a conocer la trama de corrupción. Si esto es así, sería un fiasco total para la Fiscalía, ¿no? Algo más, mi querido y admirado Raúl, que nos quieras decir por ahora, a reserva de que pues nos hagas el favor después de seguir comentando cuando se pueda esto, algo que no te haya preguntado. Bueno, hay que permanecer muy atentos de que esto no derive, que no desvíe a un asunto político. No hay que olvidar que hay 2 causas penales centrales por las que se extraditó a Emilio Lozoya, y pareciera como que la intención o el interés de la autoridad es enfocar el asunto en la reforma energética y no necesariamente en el asunto de los 2 grandes casos de corrupción, que es Odebrecht y Altos Hornos de México. Esto es lo central, por lo que fue extraditado, y que de ahí se podría desgranar una interesante trama de corrupción, una profunda trama de corrupción. Si se da lo de la reforma energética, se ocurrió efectivamente
bueno, esto tendría Sí. que ser adicional, pero no Claro. debe, yo creo que ser el único caso que robe la atención, ¿no? Yo creo que los dos asuntos son muy, muy trascendentes y hay que estar pendientes de que además no se le dé un uso político, Ricardo. Raúl Olmos, de Mexicanos contra la Corrupción, como siempre, de verdad, te agradezco y te aprecio mucho tu generosa participación con nosotros. Con mucho gusto, Ricardo. Un abrazo, saludo y un gracias. abrazo. Gracias, Raúl. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.